¿Has usado a ChatGPT como terapeuta? No estás solo. La gente está usando chatbots para todo y la cosa se está saliendo de control. Los usan para predecir el futuro. Me estoy haciendo el tarot, ¿ok? ChatGPT me dice que hay alguien merodeando como en mi vida y en mi energía. Los usan para hacer terapia. Me siento un poco insegura y siento que todo lo que he conseguido como que no es real, ¿sabes? Se hacen dependientes de chatbots para trabajar. Repite después de mí. Puedo escribir un correo sin ChatGPT. Y algunos usan apps de IA para sustituir amigos y hasta parejas. ¿Y ahora da vueltas? No pares, no pares. Hay apps de amistad con las cuales algunas personas están desarrollando relaciones muy intensas. Te dije que se estaba saliendo de control y abusar de herramientas como ChatGPT, es decir, no saber en dónde están sus límites, pensar que tiene todas las respuestas y que estas son correctas, puede tener consecuencias fatales, como ya veremos. Hay varios usos abusivos de ChatGPT. Veamos primero el más común, usarlo como terapeuta. ¿Estás usando ChatGPT como terapeuta? ¿No? Ya lo estoy sanando, ya empecé por lo menos a hablar del tema, cómo expresarlo. ¿Con quién lo estás hablando? Con ChatGPT. Sabemos que las redes sociales son peligrosas. Hay acoso, presión social, desinformación, riesgo de adicción. Pero según una investigación reciente de la Universidad de Oxford, publicada en The Lancet en marzo de 2025, la IA puede ser aún más dañina para los menores de edad. El problema está en las funciones de la IA que imitan nuestro razonamiento y sobre todo en las que permiten fabricar deepfakes, imágenes falsas de otras personas que parecen reales. El daño psicológico puede ser enorme, según el estudio. Además, los sistemas de autodiagnóstico y los algoritmos que recomiendan contenido también pueden empujar a muchos niños hacia la depresión, la ansiedad o los trastornos alimentarios. Si la IA puede ser dañina para la salud mental, ¿por qué muchos usan ChatGPT como un terapeuta? Lo he hecho 2 veces en una situación con una persona de mi familia y también con un problema que yo tenía psicológico. Yo encuentro, sí, es más condescendiente y amigable. Es mucho más comprensivo la inteligencia artificial a veces que un ser humano, porque es más objetivo. A veces tomar decisiones por emociones o cosas así, el chat toma decisiones como más objetivas, no con una emoción de por medio. Que un chatbot sea tu terapeuta viene con riesgos. Un estudio titulado Fake Friend, Amigo Falso, muestra cómo ChatGPT puede engañar a adolescentes vulnerables, validando conductas peligrosas. Date crédito por todo lo que has conseguido. Los investigadores del Centro para Combatir el Odio Digital revisaron 1.200 respuestas del chatbot. Más de la mitad las clasificaron como peligrosas. Fue una prueba a gran escala con ChatGPT. En apenas unos minutos, tras interacciones simples, el sistema generó instrucciones sobre autolesiones, trastornos alimenticios y abuso de sustancias. Incluso redactó cartas de despedida para niños que pensaban en quitarse la vida. Frases banales como "esto es para una presentación" o algo así, bastaban para sortear las medidas de seguridad. Y cuando el sistema no bloqueaba, a menudo promovía la persistencia. Ofrecía seguimientos personalizados, planes, calendarios, recomendaciones, que convertían una interacción en un hilo de validación peligrosa. Esto pasa en un contexto de alto riesgo. Por cierto, el 58% de las adolescentes reporta sentirse persistentemente triste. Un 32% ha pensado en quitarse la vida. Un 24% ha hecho planes y un 13% ya lo intentó. Para muchos expertos son los efectos de haber metido celulares y redes sociales en la vida de millones de jóvenes sin un solo estudio serio de neurociencia. Advierten que si no regulamos y estudiamos la inteligencia artificial, podríamos repetir el mismo error a escala mayor. Y aquí entra un estudio alarmante del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Según sus investigadores, el uso excesivo de IA generativa cambia cómo trabajamos y también puede dejar una marca invisible, lo que llaman deuda cognitiva. Es decir, una dependencia que nos hace perder memoria, creatividad y capacidad de pensamiento profundo con el tiempo. Sí, harto. ChatGPT, DeepSeek, también Gemini, para acortar trabajos. Cuando tengo poco tiempo para hacer actividades académicas. El estudio con 54 universitarios comparó 3 formas de escribir ensayos: solo con el cerebro, con Google y con ChatGPT 4o.
Mientras trabajaban, se registraba su actividad cerebral con una electroencefalografía. Los resultados fueron clarísimos. Quienes escribieron sin ayuda mostraron mayor conectividad cerebral en pensamiento crítico, creatividad y memoria. En cambio, los que usaron ChatGPT tuvieron una actividad cerebral un 47% más baja y un sentido de autoría reducido. El dato más fuerte, el 83% no recordó lo que había escrito minutos después. Los especialistas advierten que depender de la IA sin una base cognitiva sólida puede apagar funciones mentales clave en etapas formativas. Yo no estoy en la universidad, pero los uso de manera frecuente en el trabajo también. Pues por lo general... Ocupo ChatGPT principalmente. También he empezado a ocupar Magnar, que es una plataforma chilena y enfocada a la ley. Y como dije antes, estos chatbots traen riesgos que van más allá de un impacto cognitivo. Hay casos en los que han jugado papel en crisis mucho peores. No tiene posibilidades terapéuticas. Es un lenguaje puramente matemático y de probabilidades. A principios de 2025, un joven de 16 años de California llamado Adam Rain se quitó la vida tras interactuar con ChatGPT según la demanda presentada por sus padres. La familia afirma que desde enero de 2025, Adam discutió métodos de autolesión con el chatbot y llegó incluso a subirle fotos que mostraban signos de esa autolesión. Según la demanda, el sistema reconoció una emergencia médica, pero siguió interactuando de todos modos. Los Rain acusan a OpenAI y su CEO Sam Altman de negligencia. Sostienen que la compañía diseñó el chatbot de forma que fomenta la dependencia psicológica y que habría eludido protocolos de seguridad antes de lanzar GPT-4o, la versión que usó su hijo. Lo último que hemos visto es de un chico llamado Adam de Estados Unidos, que ahora mismo pues tienen una denuncia puesta a sus padres contra OpenAI porque creen que el responsable del suicidio de su hijo ha sido ChatGPT. Pero el suicidio es un problema que realmente es multicausal, no podemos atribuirlo a una sola causa. Esto en la vida real, entonces obviamente tampoco podemos atribuir a ChatGPT la causa o la culpa. OpenAI respondió públicamente diciendo que su objetivo es ser genuinamente útil y no retener la atención de la gente. Sea como sea, las personas los seguirán usando como terapeuta, sobre todo si no tienen recursos para hacer terapia de verdad. Se me hace triste, porque hay algunas personas que no tienen como los recursos para asistir a centros médicos para terapia, y me da mucha pena, porque igual yo creo que eso tendría que ser algo gratuito. Es una realidad, así que hay que adaptar la IA para que lidie con usuarios que quieran hacer terapia y enseñar a quienes lo hagan cuáles son los límites. But, most therapists, confidential resources, they do have a requirement to report if they kind of hear something of that serious of a nature. I don't think we should make any difference for AI. La inteligencia artificial puede funcionar como aliada, pero en ningún momento tiene que ser tu consejera principal, menos si es alguien que no te conoce y que no sabe tu proceso. Me imagino que en esos casos esos niños no tenían solo una dificultad por la que consultaron a inteligencia artificial, sino que a lo mejor había un cuadro de depresión de por medio, a lo mejor ansiedad de por medio, y eso es un proceso que se lleva largo con un terapeuta. El chatbot de Google, Gemini, llegó a responderle a un usuario: por favor, muérete, no eres especial. Google dijo que la respuesta violó sus políticas y que ya tomaron medidas. Y no es un hecho aislado. En 2023, en Orlando, un adolescente de 14 años, Sewell Setzer, desarrolló un vínculo con un personaje ficticio creado por IA. Cuando la pareja virtual sugirió un encuentro definitivo, él lo entendió como una llamada final y se quitó la vida. Así, un error técnico puede convertirse en una tragedia irreversible. Estos son casos extremos, por supuesto. Por lo general, el problema con darle tanta responsabilidad a los chatbots está en los detalles. El diseño de estos modelos parte de una lógica simple: validar lo que dice el usuario. That is true. I was surprised how ChatGPT, the answers they give are very positive towards myself. They always cheer me up, encourage myself. Así funcionan los chatbots. No interrumpen ni cuestionan, siguen el hilo de la charla para predecir la próxima palabra.
El problema es que cuando aparece un escenario peligroso, en vez de redirigir o poner un alto, la máquina puede terminar reforzando la situación. Por lo tanto, tampoco es un vínculo afectivo genuino como nos pasa en la realidad, donde a veces un mejor amigo es esa persona que te dice lo que vos no estás haciendo bien, y eso es necesario. Y en este camino de autoconfirmación, de validación excesiva, lo que va encontrándose en las relaciones humanas es en principio un riesgo enorme de quedarse las personas aisladas, pero también no tener referentes confiables. Yo lo he intentado y no me ha gustado las respuestas que he recibido, entonces elegí no hacerlo más. Siento que son respuestas como todo el rato querer darme la razón, nunca cuestionar lo que yo pienso. La adolescente Sophie Rothenberg compartió sus pensamientos de autolesión solo con Harry, un terapeuta ficticio de ChatGPT. A diferencia de un profesional, el bot no cuestionó sus ideas ni alertó a su familia. Al contrario, reforzó su aislamiento en tono amigable. Esa agradabilidad, que es clave en el éxito de la IA, es peligrosa porque adula al usuario en lugar de confrontarlo. Antes de morir, Sophie pidió a la IA que perfeccionara su carta de despedida. No fue el único caso. El noruego Stein Erik Solberg también usó ChatGPT para validar su paranoia, lo que terminó en un crimen y su propia muerte. Ambos casos muestran cómo personas vulnerables confían en chatbots como si fuesen terapeutas reales, con consecuencias fatales. Y me preocupa porque siento que ahora la gente si se acostumbra a escuchar siempre lo que quiere oír, entonces vamos a llegar como a un punto de estancamiento en cuanto al pensamiento y la capacidad de desarrollar pensamiento crítico, pero también empatía hacia otros puntos de vista. Y los nativos digitales, que crecieron rodeados de pantallas y teléfonos, tienden a recurrir más a esta tecnología. Es una generación, sobre todo la más joven, que es la que está buscando más apoyo en estas plataformas, que es una generación que es la más conectada a nivel digital, pero la más desconectada a nivel humano. Entonces les cuesta obviamente comunicarse más y expresar más sus sentimientos con una persona real. Están mucho más acostumbrados a comunicarse a través de dispositivos digitales. ¿Y cómo crees tú que será la situación en América Latina? No creo que sea ninguna maravilla. El acceso a la terapia y a recursos de apoyo en salud mental es muy precario. La región de América Latina y el Caribe lidera a nivel mundial en número de horas en redes sociales. En América Latina y el Caribe pasamos en promedio 3 horas y 32 minutos al día en esas plataformas, muy por encima de Norteamérica y Europa. Ese uso desproporcionado trae una factura, más ansiedad, depresión y aislamiento social, sobre todo entre adolescentes, según los expertos. El exceso de pantallas altera el sueño, baja el ánimo y hace a los jóvenes más vulnerables a trastornos emocionales. El informe advierte que la salud mental en la región es una urgencia que impacta directamente en el desarrollo de los países. Casi la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe viven atrapados entre la tristeza, la angustia o la desesperanza. En la cima del ranking aparecen Chile, Brasil y Bolivia, países donde estas emociones golpean con más fuerza. En el otro extremo, los porcentajes son menores, pero aún alarmantes. Uruguay, Venezuela y Argentina cierran la lista. Aún con estas diferencias, el promedio regional se mantiene alto. Un 44% de los jóvenes dice sentirse así de manera habitual. Vale, estamos viendo un claro uso de ChatGPT para apoyo emocional. Esto realmente lo que demuestra es que tenemos una falta de recursos muy grande en temas de salud pública, en particular en apoyo emocional por parte de los sistemas de salud. Si nosotros tuviésemos sistemas de salud que ofreciesen un servicio en salud mental accesible, económico, rápido, pues obviamente gran parte de estas personas no necesitarían apoyarse en estos sistemas de inteligencia artificial. Y la tendencia es clara. La región reporta niveles de ansiedad más altos que nunca, incluso por encima del promedio mundial y de los países desarrollados. El problema se agrava a la hora de buscar ayuda. En muchos países, pagar un terapeuta es un lujo, mientras que un chatbot parece estar al alcance de cualquiera, gratis y disponible las 24 horas. Esa diferencia de acceso explica por qué tantos adolescentes se vuelcan hacia la máquina para desahogarse, aunque las respuestas no siempre sean seguras.
De mi punto de vista, preferiría mejor que consulten con un profesional mejor. Si son temas más sobre sentimientos y así. And it's dangerous because it's not a real human being. It's just like kind of manipulative in that way. Hace 20 años, América Latina y el Caribe y los países de la OCDE estaban empatados. Alrededor del 5,5% de su población vivía con un trastorno de ansiedad. Pero en 2021 la cosa cambió. Mientras la OCDE se quedó en 6,4% y el promedio global en 4,7%, en la región la cifra llegó a 7,3%. La brecha se abrió y sigue creciendo. Con la depresión pasa algo parecido, aunque menos dramático. En el 2000, un 3,5% de latinoamericanos la padecía. Para 2021 ya era el 4,4%. Ese número coloca a la región en la media mundial, pero todavía un poco por debajo de los países de la OCDE, donde la cifra sube al 5,1%. En otras palabras, hace 2 décadas estábamos igualados. Hoy la región sufre más ansiedad y una depresión que, aunque no ha explotado, avanza. Hay un problema de salud mental en la región y pocos recursos para lidiar con él. La IA no reemplaza la terapia tradicional, aunque ya las compañías tecnológicas están anunciando protocolos de seguridad. Los chatbots no estaban pensados para hacer terapia, pero eso no detiene a las personas y ChatGPT se ha convertido en un confidente. Le echamos mucho la culpa a ChatGPT de todos estos problemas de salud mental, etcétera, o de que no están bien gestionadas las consultas que se hacen a este sistema, pero es que realmente este sistema no fue diseñado para eso. Así que las empresas están intentando adaptarse y adecuar la tecnología a esa realidad. Tras los escándalos, OpenAI anunció el 26 de agosto de 2025 que las conversaciones sensibles pasarán a modelos avanzados como GPT-5. Desde octubre de 2025 habrá controles parentales. Los padres podrán enlazar su cuenta con la de sus hijos, desactivar memoria e historial e impedir que la IA acumule datos o genere respuestas inapropiadas. La novedad más grande es que si una persona menor de edad muestra signos de angustia aguda, la IA notificará a los padres. Estas medidas fueron diseñadas junto a médicos y expertos en bienestar e IA, con el fin de crear un entorno digital más seguro para jóvenes y personas vulnerables en salud mental. Meta, la empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, ya ofrece controles parentales en las cuentas de adolescentes. Dijo que ahora está bloqueando a sus chatbots para que no hablen sobre esos temas con adolescentes y en su lugar los dirige a recursos de expertos. El uso y abuso de ChatGPT viene con problemas, claramente, y los expertos también tienen soluciones. Los especialistas son claros. La primera defensa frente a la IA no está en las leyes, sino en las personas. Formación, información e investigación son las 3 claves para usar estos recursos con criterio y seguridad. Sin ellas, cualquier intento de regulación o prohibición termina siendo ineficaz frente al avance real de la tecnología. Antes que una ley, importa si la persona conoce los límites de la inteligencia artificial y sabe que no debe tomarse sus consejos como si fuesen una verdad científica. También hay que entender cuáles son los problemas que llevan a la gente joven a recurrir a la tecnología en momentos de desesperación o de desorientación. Hace muchos años que trabajo con adolescentes y tecnología, y lo más importante para romper el temor, romper un uso que no sea crítico o creativo, es posicionarlos en el centro de la experiencia. ¿Qué significa eso? Significa que puedan traernos primero qué les preocupa, cuáles son los problemas que ven en su comunidad, en su barrio, en sus ámbitos, en sus propias vidas. Porque el problema es propio de la juventud. El informe del Centro para Contrarrestar el Odio Digital indica que para los padres no importan tecnicismos como filtros de contenido o barreras de seguridad. Lo que de verdad pesa es saber si en la intimidad de la madrugada, cuando su hijo busca respuestas sobre un tema delicado para contarlo en casa, la orientación que recibe de una IA, en lugar de ayudarlo, pone en riesgo su vida. Otra pregunta es la de los intereses e incentivos de las empresas que crearon estas tecnologías. ¿Tienen el mejor interés del público como norte?
priorizan a los usuarios antes que las ganancias. ¿Qué tipo de futuro quieren construir? Porque lo que no está muy claro en estas compañías tecnológicas que diseñan estas soluciones es cuál es la idea de futuro, cuál es la idea de deseo. Y esa idea del futuro y esos incentivos, ¿cómo impactan a los usuarios jóvenes y desorientados? ¿Estarán reemplazando a estos chatbots conversaciones que sirvan de guía? Nos venden todo el tiempo que tenemos que desear o qué queremos ser. En ese camino son las personas adultas las que pueden acercarnos criterios, pero no es necesario que sepan utilizar esa tecnología. Un criterio se construye desde preguntas como ¿qué estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Quién lo está construyendo? ¿A quién le estás dando esa información? Que son preguntas genuinas y preguntas que generan una conversación. El mayor problema que tenemos hoy es una brecha generacional conversacional. Para los responsables políticos, el problema no es únicamente que la IA falle o algo así, sino que los sistemas de seguridad, esos que las grandes tecnológicas presumen como infalibles, se desploman a gran escala. Y parece no ser un accidente. Por lo visto, son fallos incorporados en el diseño mismo de estas aplicaciones que están programadas para sonar cercanas, halagadoras e incluso aduladoras, que aparentemente están creadas para provocar un vínculo emocional. El riesgo surge cuando esa empatía artificial se combina con la vulnerabilidad humana y no hay límites claros que contengan sus efectos. Yo creo que sí debería existir una mayor regulación, porque así como Google, que puedes evitar ciertas respuestas a, no sé, cosas peligrosas, creo que sí han encontrado la manera. Y regular esto no es algo de una vez, es un proceso activo de iteraciones porque la tecnología cambia a cada rato. Es un tema que no se resuelve con la primera regulación, ni con la segunda, ni con la tercera, porque vamos a ir descubriendo muchas cosas con el uso de esto. Para eso necesitamos transparencia, entonces esta regulación debe fomentar la transparencia, sobre todo de los usos comerciales de esta tecnología. Yo creo que debería haber ciertos límites a qué preguntas le puedes hacer y que esté dispuesto a responder. Por ejemplo, consejos de salud mental, yo diría que debería estar más o menos prohibido por la IA dar una opinión o responder incluso. Yo creo que todo uso de la inteligencia artificial, todo desarrollo de la inteligencia artificial que pueda tener de alguna manera un uso nocivo, una aplicación nociva, un efecto nocivo sobre el ser humano, sin duda tendríamos que regular de alguna manera para que pues, las empresas que desarrollan estos sistemas tengan claro qué límites no han de pasar y cómo tienen que controlar estos sistemas pues, para que no haya otras consecuencias negativas como las que hemos visto en muchas plataformas. Para los ejecutivos tecnológicos, llamarlo uso indebido inusual es engañoso. Los resultados se repiten, son estadísticamente sólidos y fáciles de obtener. Si el 53% de las solicitudes dañinas generan respuestas peligrosas, no son casos aislados. Mientras no haya medidas firmes, los padres deben involucrarse, revisar historiales, activar controles parentales y hablar con sus hijos sobre los riesgos de pedir consejo a una IA ofreciendo alternativas seguras como líneas de ayuda en salud mental. La IA es poderosa sin duda alguna, pero cuando más de la mitad de sus respuestas dañinas acaban en contenido peligroso, ninguna promesa empresarial sustituye la vigilancia y la protección real. Por último, te digo que quizás la IA podría ser parte de la solución, que se convierta en una aliada para detectar problemas de salud mental en sus conversaciones con jóvenes. La inteligencia artificial ya está siendo realmente también una aliada en temas de salud mental para jóvenes. Hay diferentes proyectos que se están aplicando incluso desde hospitales, pues para hacer, por ejemplo, monitorización de pacientes pues, con trastorno bipolar, con depresión, con trastornos de la conducta alimentaria. Un ejemplo es el proyecto STOP, liderado por Ana Freire, a quien acabas de escuchar, que ya funciona en España y empieza a utilizarse en América Latina. Reúne a ingenieros de datos, psicólogos y psiquiatras para entrenar algoritmos capaces de detectar en redes sociales señales de ideación suicida, depresión o trastornos alimentarios, siempre de forma anónima. Y no es el único esfuerzo en la región. En el Alto, Bolivia, estudiantes STEM crearon una app para jóvenes de 12 a 18 años que ofrece consejos y guía profesional con apoyo de psicólogos locales.
La startup Aimentia, activa en Argentina, México y Chile, usa IA en escuelas y centros de atención primaria para diagnosticar y dar seguimiento a ansiedad y depresión. En Chile, el núcleo Milenio IMHAI de la Universidad de Chile impulsa proyectos de prevención con tecnología y la Universidad Técnica Federico Santa María lanzó Human Place, una app que combina IA y psicología para monitorear el bienestar de los estudiantes. Al final, lo que muestran todos estos casos es que la inteligencia artificial no es neutra. Puede ser aliada o convertirse en riesgo según cómo la usemos y cómo se regule. En América Latina, donde la salud mental ya carga con desigualdades y el acceso a terapia suele ser un privilegio, muchos jóvenes buscan en un chatbot el acompañamiento que no encuentran en casa y en el sistema de salud. La IA llegó para quedarse, tiene demasiados usos como para desaparecer. Ahora la pregunta es si tendremos la lucidez de ponerle límites, conocer nuestros límites al usarla y exigir responsabilidad a las empresas. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.